Bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos tal vez. Buenas tardes, noches aquí en Buenas. Portugal. Muchísimas gracias, Ale, por invitarme a tu espacio. Estoy encantado de poder compartir contigo y con todas las personas que te siguen. Bueno, y yo encantada de tenerte aquí, es un gusto y un placer para mí. Y bueno, te presento un poco y luego te dejo el resto de la presentación, que nos cuentes vos un poquito sobre vos. No voy a preguntar quién es Raúl Durán porque es muy complicado de responder, pero sí voy a decir que sos un profesor de Cábala, sos un investigador, un estudioso, una persona que comparte conocimiento desde la conciencia. Y bueno, es un placer tenerte y quiero que vos completes lo que acabo de decir y que nos cuentes tal vez cómo llegaste hasta aquí. Uf, necesitaría una semana para contarte eso, pero voy a ver si puedo hacer un WinZip o un WinRAR, ¿eh? Para poder explicar a todas las personas que te siguen, pues un poco cómo es mi trayectoria y qué hago aquí, ¿no? Y sobre todo, qué hago aquí en este momento de la humanidad, que me parece que es lo más relevante, ¿no? A ver, yo soy una persona o personaje completamente normal. Yo soy un chico que nació en Jaén, Andalucía, España, allí por el año 73. Entonces, bueno, pues en una familia de clase humilde, trabajadora y el mayor de 5 hermanos. Y yo nunca tuve un especial sentido así por lo espiritual, si bien desde muy pequeñito yo ya veía que el mundo no estaba bien. O sea, eso yo creo que es una nota común que creo que todos los buscadores tenemos, ¿verdad? Lo digo también por ti, probablemente, Sí, sí, que ya sí. desde chiquito nos damos cuenta de que algo no anda bien aquí, ¿no? Por ejemplo, yo veía que los adultos decían una cosa y hacían la contraria, y a mí todo aquello me chocaba muchísimo, ¿no? Y luego con el andar del tiempo, bueno, pues crecí, estudié derecho, fui músico, soy músico, sigo haciendo música. Ahora precisamente este año voy a editar un álbum nuevo. eh, pero claro, ya la música en mí tiene otra connotación. Es decir, yo empecé Claro. muy con el tema del rock, del pop. Luego ya con los 20, 25 ya muy interesado por lo ecléctico, ya con muchos estilos, el jazz, no sé qué. Y ya finalmente, pues, hace estas últimas navidades, compuse un álbum entero que es cantando los versos de la Torá en hebreo original, que Ah, va a qué ser mi maravilla, próximo, qué que va a ser, maravilla. va a ser mi próximo trabajo. Esto que tenemos aquí detrás pues, son los versos de Wow, la Torá. wow. Esto es una primicia que creo que no he dicho en ningún sitio, ¿eh? O sea que Bien, muchas gracias. eh, sí, y es un álbum que estoy grabando aquí en Portugal, precisamente, en Lisboa, con grandes profesionales que me están ayudando mucho a darle forma a las ideas. Bueno, entonces yo con el andar del tiempo me di cuenta de que, bueno, que la sociedad no estaba bien, de que las personas no estaban bien, de que nada estaba bien realmente. Bien en el sentido de ese sentimiento de felicidad interno que todos intuimos en nosotros, pero que está casi ahí, pero que no. Está ahí, que sí, pero que no. ¿Sabes a lo que me Sí, refiero? Es, claro es, que es sí. una, es una noción de la felicidad que uno tiene desde el nacimiento, como que uno perfectamente podría alcanzar esa noción de felicidad, pero nunca se termina de alcanzar porque la vida te presenta multitud de obstáculos y porque el ambiente que te rodea te han hecho creer que no se puede alcanzar tal estado, ni muchísimo menos, y en algunas creencias es hasta pecado ser feliz, o vete tú a saber qué. ¿Eh? Claro, ese es Entonces, saber que hay algo más, ¿no? Que hay algo exacto, más. exacto. El sentido de trascendencia, en definitiva. Exacto, Entonces, claro. yo, al igual que tú y que muchos que nos escuchan, nos hemos criado en una sociedad donde el sentido de trascendencia del ser humano se ha apartado, se ha quitado de en medio, no interesa o no ha interesado. Ahora interesa mucho menos, obviamente, ¿no? Eh, y bueno, con el andar del tiempo, pues yo fui progresando como persona, pasaron muchas cosas, pero para resumirte, fundamentalmente me dediqué durante una etapa de mi vida al mundo de los negocios, al mundo material, dentro del ámbito del derecho inmobiliario, de la inmobiliaria y de los bienes raíces y alguna cosita por ahí relacionada. Y en un momento dado decido abandonar esa vida. En el año 2009 decido cortar de raíz con esa vida. Mi mujer y yo decidimos que no nos interesa esa vida para nada, coincidiendo con la crisis de las hipotecas subprime, que los más Ujú. viejos del lugar recordarán. Eh,
y finalmente decidimos mudarnos a un sitio en el campo. O sea, yo desde 2009 ya vivo en el campo y no pienso vivir en otro sitio porque es donde me siento realmente en paz y a gusto. Es tu lugar en el Bueno, mundo. sí, la verdad que me siento muy cómodo y muy a gusto Sí. viviendo en el campo, ¿no? Me siento como conectado, mucho más conectado con lo que es mi propia esencia, ¿no? Entonces, bueno, me formé a raíz de un momento muy crudo que tuve en mi vida, que fue una enfermedad muy potente, una dolencia física donde pasé niveles de dolor físico, umbrales de dolor físico que no se los deseo a nadie, eh, a raíz de problemas en vesícula, páncreas, en fin, Ujú. pancreatitis recurrentes. Imagínate, o sea, yo tuve como 7 o 8 pancreatitis, así como seguidas. Con una ya eres mortal de necesidad. O sea, Claro, que imagínate tener 7 8, ¿no? Bueno, pues yo tuve como 7 8 uf, y con los con el niveles de dolor dolor, físico. Sí. claro. Eh, ese dolor a mí me empezó a purificar. Aquí empieza el camino interesante, porque ese dolor me empezó a purificar, porque yo comprendí que el dolor, el origen psicosomático de aquel dolor, era por el juicio tan severo, tan duro, que yo había hecho, ese resentimiento que yo tenía tan duro contra el padre simbólico que todos tenemos, que es el Estado, Ujú. o los bancos, o el sistema, que yo me daba cuenta que en la crisis de las hipotecas subprime pues había habido toda una manipulación para empobrecer a la población, pues como se está queriendo hacer ahora, ¿no? De la misma manera. Como se viene Entonces, claro, yo, haciendo desde no sé bueno, cuándo, sí, sí, bueno, es un tema recurrente en la desde que el historia, hombre ¿no? es Es hombre cierto. prácticamente. Sí, es un tema recurrente, es cierto. Pero bueno, contemporáneamente a mí me tocó vivir este. Es cierto que en el año que yo nací, o aproximadamente, fue la crisis del petróleo famosa, pero esa no la viví conscientemente porque Claro. Era muy recién pequeño. había nacido, era muy pequeño. Pero la crisis que sí me tocó vivir ha sido la del 2008. Y anterior a esa en España, en mi país natal de origen, pues sí que he vivido algunas crisis importantes, pero que un niño no toma conciencia de eso. O sea, un niño estaba viviendo su vida. Lo que sí el niño nota, lo que sí yo notaba, era que había escasez, que no había de todo, que no teníamos de todo, ni que, en fin, siempre en un modo de supervivencia, ¿no? Eso siempre lo noté. Pero bueno, 2008 no, 2009, perdón, nos marchamos al campo y a la misma vez me pongo enfermo de esta manera que te explico y ahí es donde empiezo a formarme a nivel terapéutico, pero para sanarme a mí. Es decir, yo ya empiezo a descubrir que hay una forma de sanación que está muy intrínsecamente ligada a la propia naturaleza humana y que yo estaba ansioso por descubrir porque, entre otras cosas, no me hacía ninguna gracia tener que pasar por el por el quirófano para El operarme quirófano. o para tal, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí empezó todo un proceso de investigación y ahí, sin quererlo de manera directa, pues me formé en muchísimas áreas como terapeuta. Y yo me considero terapeuta, sobre todo, me considero alguien que ayuda a otras personas a orientarlas en su camino de sanación personal. Y ahí fue donde empezó la historia, es decir, a raíz de una primera experiencia o una gran experiencia muy potente personal de sanación. ¿Sos de Em, los que han reencarnado en este mismo cuerpo? ¿Sos de sí, ese grupo correcto. de los que han reencarnado en el mismo cuerpo, en la misma vida, verdad? Sí, sí, es cierto y además, al menos que yo cuente al menos 3 veces. Bien. Porque la que te acabo de contar es como la más potente, pero luego después sí que tuve dos muy fuertes. Una coincidiendo con la festividad de Pesaj del año, creo recordar, 2017 o 2018, donde tuve un episodio también terrible. Y otro en agosto del 2000, el 31 de agosto concretamente del 2019, donde también tuve una experiencia muy mala. En fin, dos completamente distintas, pero que al final el resultado era que crees que te mueres, ¿no? Que crees que te vas a morir por distintas circunstancias, ¿no? Y En fueron fin, no quiero entrar. reseteos. Fueron Sí, reseteos para vos. sí, no voy a entrar en detalles No, porque tampoco. no. Pero bueno, el caso es que ahí, pues tomo. En mi primera vez con el tema de la pancreatitis y tal, tomo conciencia y me empiezo a formar. Entonces me formo en muchas cosas. Una de ellas es la biodescodificación, que capitaneaba por aquel entonces, en España al menos, aunque el origen venía de la escuela francesa, pero en España era Enrique Corbera, era la cara visible. Y bueno, yo al final, yo y mi mujer, pues llegamos a formar incluso parte del equipo docente de Enrique, en fin, con ciertas responsabilidades y demás, ¿no? Pero en un momento dado,
año 2014, yo decido que siento más bien que decido, siento que tengo que continuar por un camino personal. O sea, yo siento que mi camino es personal, que no es siguiendo a nadie, sino creando yo una propia escuela. Y así es como lo hago. Y en ese momento aparece en mi vida la cábala. En ese momento. Es decir, Bien. la cábala me viene por tradición genética, y Ujú. cuando digo genética me refiero en memoria ancestral, yo no lo sabía, pero cuando yo cumplo 40 años, y esto ya es casual porque hay una tradición cabalística que dice que hasta los 40 años, decían los Sí, antiguos cabalistas, sí, no se puede estudiar cábala. Bueno, pues yo fue cumplir los 40 años y me cayó la ficha completamente y tuve un sueño además muy potente en el que veía que un rabino se acercaba a la puerta de mi casa con un montón de pergaminos en los brazos, me lo soltaba allí con unos ojos azules muy chispeantes y se marchaba riendo, ¿no? Entonces bien. Esto es fue, para fue vos, Raúl. Acá tenés, ¿no? Acá está la luz. exactamente. Así más o menos fue como yo lo interpreté. Y a partir de ahí te diría que empecé a estudiar cábala, pero te sería más preciso si te digo que en realidad empecé a recordar cábala. Sí, lo Esa sería la sé, te forma. entiendo. Sí, porque yo Esa sería creo la forma. que es el recordar. Sí. Yo veía que empezaba a estudiar, que el idioma hebreo me resultaba tremendamente familiar, que tenía una facilidad con el hebreo increíble, yo no entendía por qué. En fin, con los conceptos incluso de las enseñanzas cabalísticas, entendía perfectamente la lógica, el sistema de enseñanza, el sistema vamos a decir, el sistema cosmogónico y también psicológico que plantea, por ejemplo, el árbol de la vida o la cábala o las letras hebreas. Todo aquello me resultaba tremendamente familiar. Entonces fueron años de muchísimo estudio, de mucha investigación, pero sobre todo de mucho descubrimiento y recordar todo aquello que estaba en mi acervo genético. Y ahí estaba para ser descargado de la nube, para ser actualizado, ¿no? Luego con el tiempo descubrí que efectivamente había antecedentes familiares bueno, que no, y no cualquier antecedentes familiares que están incluso en la enciclopedia judía, Bien. pues Shlomo Ben Descendés de Durán. cabalistas, digamos, en el árbol genealógico. Esto Sí, eres. sí, Bien. así lo supe y así lo entendí, pero te estoy hablando 500 años atrás, ¿eh? Claro, En claro, la, claro. en la Provenza francesa, luego en Mallorca, con los pogromos de 1391, esta familia Durán pues se tuvo que exiliar a perdón, a Orán concretamente, y bueno, sobre todo eran grandes cabalistas, pero también grandes comentaristas de la halajá. Ajá. Eran concretamente uno de ellos era Dayan, era juez. Entonces, Bien. juez de la ley judía. Fíjate qué curioso que yo estudié Derecho también, ¿no? ¿Analizaste En si sos fin. el doble? ¿No A mí analizaste no, si sos el doble? O- no, no, lo que tengo claro es es que todo me viene de ahí, porque además en esta familia pasa una cosa muy curiosa y es que el padre era tremendo cabalista y el hijo condenó la cábala, la condenaba. Tú sabes que dentro del judaísmo hay muchos judíos inclusive que condenan la cábala, la sí, 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 consideran lo sé. como Sí, sí. algo Hereje, totalmente por fuera. ponerle un nombre. Bueno, hereje sería, sí, por poner un nombre, aunque la herejía tiene más que ver con lo cristiano que con lo judío, pero bueno, En el caso Cábala es no que, existe tampoco la herejía. El concepto de claro, no, herejía en no, Cábala no existe. pero bueno, para entendernos se podría decir que sí, ¿no? Se podría decir que una especie de tal. Entonces yo Claro. me di cuenta de que yo estaba haciendo el ticún de ese hijo que condenó a su padre, o sea, que condenaba la Kabbalah haciendo lo contrario de lo que hacía el padre. Entonces yo sabía que yo estaba haciendo el ticún de este cabalista Shlomo Ben Durán. Y esto me di cuenta a través de unas revelaciones increíbles, con unas experiencias que se podrían calificar de sobrenaturales, pero que en realidad no tienen nada de sobrenatural, sino que es lo natural en el ser humano. Exacto. Otra cosa es lo que nos han dicho, lo que nos han explicado que es y lo que deja de ser, ¿no? Pero esa es la realidad. Sí, sí, Así que sí. de ahí. Además, si me permitís, a mí, bueno, no me pasó exactamente así. Yo vengo de la ciencia, de la física, matemática. Claro, una mentalidad cuadrada, si querés definirla, porque es lo que no está demostrado con una fórmula, no existe. Después Sí, entré a la mística a través del yoga y entré al yoga a través de la física. Y bueno, también hice todo un recorrido y cuando llegué a la cábala, que es
hace bastante poco, hace menos de un año, ahí encontré la respuesta a cosas que yo sabía que eran así, pero que la ciencia aún no las ha demostrado, que otras escuelas de espiritualidad, podríamos decir, como el Vedanta, que es lo que sustenta el yoga, tampoco. Y dije, wow, acá está todo. Y vos, Raúl, me confirmás que ahí está todo? Yo te confirmo que ahí está todo y voy más lejos. Te confirmo que la Kabbalah es el manual de instrucciones del ser humano, entre otras cosas, porque la Torá, que es lo que tengo detrás, que está escrita en lenguaje hebreo, para entender la Torá tenemos que entender que el idioma hebreo no es un idioma normal. Es decir, el idioma hebreo siempre lo explico como un lenguaje de computación cuántica. Tú que eres física y que vienes de la ciencia, casualmente ahí también coincidimos porque en mi segunda carrera fue filosofía de la ciencia y Bien, concretamente mi trabajo de tesis fue de la mecánica cuántica, de la interpretación de Everett, de los bien, universos paralelos. O sea que ahí sí. también yo... Que por cierto, no me dejaron hacer la tesis que quería en la universidad. Tuve que Ah, hacerla... Sí, porque la la que universidad ya... quisieron. Sí, Quisieron. ya había censura de antes de la situación que venimos viniendo desde 2020, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. Entonces, bueno, efectivamente, ahí está todo. La Torá está escrita en un idioma, a mi modo de ver, es como un gran código de programación eh, que desarrolla todas las experiencias que nosotros vivimos en la realidad en este multiverso interactivo. eh, multiverso interactivo que además es multiplayer, es decir, multijugador. Es decir, aquí somos muchos miles de jugadores los que estamos jugando como conciencias individuales metidos en este videojuego. Yo siempre pongo este ejemplo. Y el lenguaje de programación para hacer posible eso, el lenguaje de programación que genera ese software, es el lenguaje hebreo, que como tú probablemente sabes, pero quizás muchas personas no, es un lenguaje multidimensional. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas capas, muchísimas aristas. Entonces tú agarras cualquier palabra del idioma hebreo o de la Torá concretamente y tienes desde distintas gematriot, que son valores numéricos. Hay muchos tipos de gematriot. Se manejan como 15 o 16, pero puede haber hasta 50 o 60. eh, Hasta permutaciones entre las letras dentro de una palabra que te dan distintos resultados, igual que un lenguaje de programación. Y luego está el tema de las iniciales y finales de palabra, las letras iniciales y finales de palabra, que te dan a su vez otros códigos. Luego están los saltos de letras dentro de la Torá. Hay uno muy famoso que es el salto cada 49 letras, ¿no? Pero hay muchos más, o sea, hay saltos. Luego está un descubrimiento alucinante en el que estoy trabajando, que es los números primos, ¿no? Dentro de la Torá y dentro del ciclo de los números primos, eh, en el cual he descubierto que tienen muchísimo que ver con el ciclo biológico del propio ser humano y de la propia realidad, que es un ciclo de 7. Son 7 días y he descubierto cosas muy interesantes con los números primos que van de 7 en 7, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, eso me va a hay... interesar especialmente cuando esté, porque todo lo que es números y demás es algo que me Sí, atrae sí, sí. especialmente. Inclusive, vos sabés que, bueno, contarles a las personas que la Torá está escrita en distintos niveles, que tenemos un nivel literal, que de pronto es la interpretación que nos han enseñado tal vez dentro de las religiones, ¿verdad? Ujú. Hay otros dos niveles que son más metafóricos, más alegóricos, y un cuarto nivel que aquí es donde, es lo que Raúl nos está contando, Mm. está lo que se le llama el secreto, que de secreto no tiene nada en el sentido de que es para guardárselo, sino que no está evidentemente dicho o de la manera que uno espera cuando uno lee algo, que bueno, lo textual es lo textual. Es Ujú. decir, fue un secreto durante mucho tiempo, estuvo oculto durante mucho tiempo, eran como pequeños grupos de personas que accedían a esto, pero hoy, y yo entiendo que esto no es casual porque nada lo es, todos tenemos acceso a la información, por lo tanto, por alguna razón, somos cada vez más las personas que estamos accediendo a este nivel, por decirle, secreto, o un cuarto nivel de interpretación de la Torá, que tiene que ver
con esto que Raúl nos contaba de la geometría, de las formas, o sea, de las permutaciones, de ir saltando palabras, letras, hay muchos secretos aún no revelados, ¿verdad, Raúl, no? Es como que hay capas y I- capas y capas. Imagínate, yo cuando me pongo a estudiar o sea, es que no, en una vida no te alcanza, pero yo creo que ni en 100 vidas. Es decir, No, es real. porque además es muy interesante que para poder acceder a esos secretos tienes que abrir tu corazón completamente, pero además será porque es la parte que a mí me atrae especialmente. A mí me atrae especialmente todo lo que es la mente más cibernética, más matemática, más, ¿cómo te diría? Relacional entre los elementos de la creación y sus posibles combinatorias. Es que es un lenguaje que a pesar de ser un lenguaje de elementos finitos, daría la impresión de que es infinito, y fíjate la precisión que te voy a hacer que es bien interesante, daría la impresión de que daría lugar a eventos infinitos y sin embargo, si fuera infinito no sería computable. Y estamos Exacto. dentro de una computación. Claro, Eh, en- pero claro, las dimensiones de esa computación son tales que a nuestros ojos o a nuestro entendimiento parecerían infinitas. O sea, imagínate el tamaño de la CPU, del CPU, de la computadora que dirige todo esto. Imagínate la capacidad para generar eventos. Imagínate lo de gigas, teras, yo no sé la dimensión y por supuesto el nivel de inteligencia, ¿no? que hay detrás para generar todo esto. ¿y quién Lo más escribió todo interesante, esto? claro, ahí es donde voy. Lo más interesante es que la Torá fue revelada hace 3300 años eh, en el Psat, que es el sentido literal de la Torá, en el libro del Éxodo se explica cómo se revela la Torá y se explica cómo es que Moisés sube al monte Sinaí, ¿verdad? Y allí la Torá, la zarza ardiente, la Torá le es revelada. Bien, todo eso está muy bien, pero eso nos deja igual, ¿no? O sea que al Claro, final no sabemos nada. El tema es que con el lenguaje informático de hoy yo sí puedo entenderlo. O sea, em, hay varios niveles. En uno de los niveles podríamos hablar de que todos nosotros somos Moshe, cada uno de nosotros somos Moisés, porque Moshe corresponde a un nivel de conciencia y además es la permutación de la palabra Hashem. Hashem significa el nombre, o sea, Dios, o sea, sí, el tetragrama, es decir, el arquetipo metafísico, por supuesto matemático, que simboliza nuestra alma individual, pero todo lo que existe. Todo esto englobado dentro de principios holográficos, fractal, cuántico, en fin, claro. unas matemáticas y una ciencia súper, súper, súper avanzada, yo diría del siglo XXV. No, no ni mucho menos la que podemos entender hoy, ¿no? Pero que ya los cabalistas ya la llevan descifrando. Entonces, en un momento dado, en el relato literal es un señor llamado Moisés que sube a un monte y allí se le revela toda una Torá que, bueno, que son 5 libros y que son miles y miles y miles de versículos, ¿no? Pero, como te decía, desde el punto de vista del secreto, Moshe es Hashem y quiere decir que Hashem es el nombre y el nombre Yudke Vaske, el tetragrama, es el árbol de la vida y el árbol de la vida en realidad es nuestra alma. Ese es el gran secreto. Es decir, es cómo alimentamos nuestra alma para que nuestra alma esté en sintonía, en frecuencia, cada vez más cerca de la fuente y atención, redoble de tambores, pero sin perder su individualidad. Claro, exacto. Esta es la clave, estar cerca de la fuente sin perder la individualidad. Entonces, los cabalistas dicen, el maestro Albert Goslan, que es un genio absoluto de la cábala, explicó hace poco en una de sus clases que la clave está, precisamente las fuerzas del mal lo que hacen es impedir que nos acerquemos a la fuente porque su función es que no perdamos la individualidad, que no nos fundamos con la fuente. Luego, ¿dónde está el secreto? El secreto nos lo dice Éxodo 25:8, y me haréis un templo y habitaré en ello. Es decir, el secreto es traerse la fuente acá, Exacto, el no famoso ir nosotros allá. Mishkan, tabernáculo, ¿no? El famoso Mishkam, o como dicen los cabalistas, bajar Keter a Malhut. No irse a Exacto, Keter, sino bajar Keter a Malhut. exacto, exactamente. Vos sabés que yo también soy una enamorada de los números y de las coincidencias, entre comillas.
Y el árbol de la vida es un arquetipo, como vos decís, que nos describe por completo, e inclusive cualquier cosa en este mundo, en este universo que quisiéramos describir, aún desde un punto de vista científico, riguroso, si querés, desde la ciencia rigurosa, responde al árbol de la vida. Y a mí me gusta mucho porque en física hasta hoy se han descubierto 11 o 12 dimensiones, te digo 11 o 12 porque depende de qué teoría estemos hablando, y esas dimensiones, especificándolas así brevemente, corresponden, bueno, a las 3 dimensiones espaciales, que son las características de este mundo de las formas en el que vivimos, la cuarta, que es el tiempo, y nosotros podemos viajar en el tiempo, pero solo con la mente, no con el cuerpo, de momento. Y luego está la quinta, la sexta, la séptima, y así podríamos seguir. Entonces, de pronto, cuando yo me pongo a pensar, encuentro un montón de analogías en relación a esto y a los números que implican. Porque, por ejemplo, las formas, el 3D, digamos, las 3 primeras dimensiones, que son espaciales, tienen 6 aspectos. Es decir, cada una de ellas tiene 2 direcciones, ¿no? Delante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y eso es el número 6. Y el número 6 son las 6 sefirot de Seiram-Pin. Luego, la séptima, que vendría a ser el tiempo, que no es la séptima, sino la cuarta en realidad, es una dimensión superior en donde solo con la mente, que yo creo, no sé qué pensarás vos, Raúl, es la interfaz entre el holograma y la conciencia, ¿no? Puede ser que la mente lo sea la interfaz, porque es lo que nos permite interpretar el holograma, nuestra mente que contiene, digamos, una clasificación en conciencias, pero que no es la conciencia de pronto de la que hablamos a veces, porque se usa la misma palabra. Y finalmente están los famosos 4 mundos de la Cábala, y hay 4 fuerzas en la naturaleza, físicas conocidas. Por lo tanto, esas 4 fuerzas también responden a ese esquema del árbol de la vida, porque tenemos la fuerza nuclear fuerte, que sería la fuerza más interna y más desconocida y que está representada por un punto muy pequeño dentro del núcleo, un punto de energía, con mucha energía que puede ser la Yud. Luego tenemos la electrodébil, que es la explosión de ese punto y que lo podemos tomar como la Hei del tetragrama, que es como la Yud que se expande en dimensiones, ¿verdad? Y luego tenemos la electromagnética, te las digo en orden decreciente de intensidad, que es un vector y que muy bien puede ser la Vav. Y finalmente tenemos la fuerza gravitatoria, que de pronto es la fuerza más presente en este mundo, es lo que nos mantiene pegados a nuestro planeta Tierra, y desde la época de Newton se asocia la gravitación con la Tierra, luego se sabe que en el universo es una fuerza que mantiene los planetas unidos, las galaxias y demás, y esa es la otra G. Y me gustó eso. ¿Qué opinás? Bueno, ¿eso es un descubrimiento tuyo o es algo que has estudiado? No es un descubrimiento mío, es simplemente una analogía que yo he hecho. Ah, una analogía, perfecto, pero es una analogía que tú haces, ¿no? Sí, porque coincide con Sí. el Yud, que es como el inicio, porque de hecho todo se inició en un punto, si lo miramos desde el Big Bang, que también lo podemos mirar desde el Tzimtzum, que fue la contracción, ¿verdad? Sí. Y finalmente todo es como que va perdiendo, no perdiendo, se va haciendo cada vez más complejo, porque ahí, desde el punto infinito que todo lo contiene, aparece la especialización y aparece la dualidad. Y nosotros vivimos en un mundo dual, y era lo que vos decías, ¿no? Las fuerzas del mal nos quieren ubicar cada vez más
asentados en esa dualidad, cuando lo que estamos intentando hacer, las personas que estamos en un camino espiritual en donde comprendemos que todo es uno, intentar unir, justamente. Y hay una quinta fuerza que todavía no está descubierta, pero que se sabe que está dentro de lo que es la teoría del todo, en donde estaría con el quinto mundo, el Adam Kadmon, desde dónde venimos y hacia dónde tenemos que apuntar, que es el hombre primordial. Pero quiero que vos lo profundices. No, yo creo que has profundizado lo bastante. Yo no tengo nada que añadir. O sea, has hablado de la visión cosmogónica del árbol de la vida. Perfectamente. O sea que no tengo nada que añadir. Yo lo único que diría es que en cuanto a tu cuestión que dejaste en el aire sobre si la mente es realmente la interfaz o no, es una cuestión muy delicada. Porque aquí entroncamos directamente con que ¿qué es la mente? Y ojo porque se confunde mucho mente con alma o se confunde mucho mente con conciencia Y no es lo mismo. y ahí hay que tener mucho cuidado en el sentido de hacer bien las distinciones, ¿no? La mente es en realidad un instrumento que además tiene varios niveles. Estudiaba el gran metafísico español, uno de mis grandes maestros, Antonio Blay, y él explicaba cómo existe la mente concreta y luego existe la mente superior. Él lo planteaba en esos términos, ¿no? Haciendo ver que existe una mente concreta, que es aquella mente o aquel sector de la mente, por mejor decir, con el que se identifica tu personaje y que va en sintonía total con el personaje, sus deseos, sus miedos, todos sus sentimientos, toda su memoria, muy apegado al personaje, se llama la mente concreta. Y luego otro nivel de la mente que correspondería en la cábala a los mundos superiores, que sería la mente superior, llamaba Blay. ¿Y la mente superior qué es? La mente superior es la mente que está ya cercana a una expansión de conciencia en un proceso de desidentificación con lo que es. Claro, los cabalistas estudian la mente como la biná. Y ahora me refiero no al árbol cosmogónico, sino al psicológico. En realidad es lo mismo, solo que aplicado a lo psicológico. Es un poco como el eneagrama. Quien conozca el eneagrama también es un mandala absolutamente preciso de la explicación de los fenómenos, de la fenomenología que nos rodea, ¿no? Pero en el árbol de la vida psicológico, los cabalistas asocian la mente a Binah, siempre. Entonces, como toda sefirá, tiene su clipá, es decir, tiene su cáscara, tiene su parte negativa y tiene su parte positiva. Como todos los planetas se estudia en la Kabbalah, tienen su alma y tienen su cuerpo. Y los cuerpos de los planetas son los que plantean la parte oscura, la influencia oscura del ser humano, y las almas de los planetas son las que nos hacen elevarnos, ¿no? Entonces, imagínate, si la mente, que es la Binah para los cabalistas, si esa Binah que se asocia además con Saturno, con las energías de Saturno, en hebreo Shabtai, si la influencia que tiene esa mente es una influencia que está secuestrada ya desde la propia energía astral de Shabtai, de Saturno, eso tiene una influencia sobre la persona que no es consciente de que su mente está secuestrada. De ahí, bueno, esa es la situación de toda la humanidad, incluidos nosotros hasta cierto punto, todos los que estamos, o sea, yo creo que muy pocas personas en este momento se salvan de ser iluminados totales. Y yo creo que todos los que estamos en ese proceso de búsqueda, en realidad lo que estamos haciendo es luchar por recuperar el control de nuestra mente. Fíjate lo que te digo. Porque la mente, Estoy de como bien acuerdo. decía, Estoy como bien totalmente de decía, acuerdo. como bien decía don Juan Matus Sí. a Carlos Castañeda, ellos secuestraron, ellos nos dieron su mente. ¿A quién se refiere con esos ellos? Lo que Juan Matus llamaba los voladores, lo que llamaba los parásitos, es decir, esos parásitos que parasitan a la humanidad y que desde tiempo inmemorial tratan a la humanidad como una granja de la que se sirven a muchos niveles, energético, emocional, físico inclusive, etcétera. Entonces, la batalla real en el interior del ser humano es por eliminar la clipá de la Binah para recuperar la mente. Y ahora la Binah tiene una influencia directa sobre la Tiferet y la Tiferet sería nuestro yo esencial. Insisto, estoy hablando del árbol psicológico. Y en ese yo esencial es donde se retorna al proceso de ascensión que en la Cábala se llama Teshuvah.
De hecho, los cabalistas asocian la Sefirá Tiferes precisamente con el proceso de Teshuvá, con la figura del patriarca Jacob, con el propio tetragrama. Es decir, con la alimentación del propio árbol de la vida, es decir, de nuestra alma, en definitiva, pero por la frecuencia que nuestra alma precisa. ¿Y esa frecuencia dónde la encontramos? Muy fácil. En el estudio de la cábala, de la alta cábala, en el estudio de la naturaleza de la realidad, también por las vías de la ciencia que nos ha ofrecido, pero ojo, no por la ciencia, ¿cómo te diría? No por la ciencia Ortodoxa, que se cree en posesión de la verdad, claro. sino más bien por la ciencia que es libre, valiente, decidida a buscar vías de entendimiento con el misticismo. Yo creo que en el futuro los grandes místicos serán grandes científicos y grandes artistas, porque para mí arte, ciencia y espiritualidad es exactamente lo mismo. Lo que Para pasa mí que he visto también. desde Eh, perspectivas distintas. Cuando uno entra en la ciencia de lleno y no se queda solamente, como decía antes, con la fórmula y con la cuestión esta, entiende que en última instancia la matemática, la física, que son las ciencias que yo manejo, estudian la conciencia del observador y no otra cosa. Es eso lo Así que es, estudiamos. así es. Y se nos ha dicho que este universo fue creado con las letras hebreas. Sí. Y entonces, mi pregunta es, bueno, las letras hebreas no son letras, vamos a aclarar qué son, porque si bien constituyen un idioma, que tampoco es el idioma hoy, el hebreo moderno, no es aquel hebreo bíblico específicamente, porque ha cambiado sustancialmente, sobre todo porque depende con qué conciencia también, ¿no? Porque entonces si no, las personas que hablan hebreo todo el día, que escriben todo el día, estarían hiper iluminados con las letras de la Claro, creación pero y no es claro, así, es un idioma. es que ahí quiero hacerte una aclaración. Es algo que yo he hablado y mencionado en algunas ocasiones. Fíjate tú que en el año 1948 se crea el Estado de Israel. Sí. Y cuando se crea el Estado de Israel se dice que el idioma oficial es el hebreo. Eh, yo cuando me di cuenta de lo que verdaderamente había detrás de eso, que en apariencia parecía que todos los judíos del mundo vengan a Israel, que todos hagan la aliá, que tienen su patria reunida, yo busco, o sea, yo veo claramente una jugada de las fuerzas del mal para tener a todos los judíos reunidos en el mismo sitio para poder acabar con ellos mejor. Esa es Ajá, mi opinión. bien. Y lo estamos viendo hoy, y te digo, tengo amigos en Israel, amigos también judíos, que me lo dicen a las claras. Israel es el laboratorio ahora mismo experimental de cómo exterminar a la raza humana y de cómo hacerles creer que es por su bien. ¿Eh? Me estoy refiriendo, como sé que estamos hablando sin censura y que Sí, por puedo supuesto. hablar libremente, Lo que me estoy, quieras. me estoy refiriendo obviamente al tema de la pandemia, que Ujú. obviamente es un invento que tiene varias cosas, pero una de ellas es precisamente acabar con la existencia, ¿no?, de las personas, o por lo menos la reducción sensible muy potente de la humanidad. Entonces, bueno, en 1948 se crea el Estado de Israel. Se le da el idioma hebreo, idioma oficial. ¿Qué pasa? Que se desnaturaliza el hebreo, se desacraliza, se desliturgitiza en hebreo. Es decir, no podemos usar el hebreo como lenguaje común. El lenguaje hebreo no es un lenguaje común que uno pueda usar para decir pásame el pan, o para decir me voy a trabajar, o para decir... No, señor. El hebreo no fue dado para esto. Y mucho menos, ya no te digo, insultar en hebreo Ah, imagínate. Entonces, para mí responde todo a una gran trampa de las fuerzas del mal, que por otro lado hacen su trabajo y además lo hacen muy bien. Lo hacen perfectamente bien. O sea, que hacen muy claro, bien su papel. porque conocen todas estas leyes, saben cómo funciona Cono- el sistema. Por supuesto, porque como muy bien dice el Talmud, Dios te ayuda inclusive si quieres hacer el mal. ¿Por qué? Pues Exactamente. porque el videojuego necesita malos y necesita buenos. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres jugar? O sea, los malvados creen que alcanzarán la iluminación siendo malvados. Claro, 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 claro que sí. O sea, Ya está. digamos que el sistema en sí mismo para funcionar no requiere ser una buena persona ni ser un buen tipo. El sistema No, requiere saber cómo funciona. eso Luego, es.
Está la conciencia de cada uno donde coloca la luz. Exactamente. Si Lo que pasa es que ahí hay una... visiblemente u oculta, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay una precisión que sí que quiero que quede clara, porque si no parecería que cualquiera que conozca, digamos, la cábala puede también hacer el mal, y no es así. No. Quiero explicar esto. Los cabalistas enseñan que las letras hebreas, y con todas sus posibilidades, y por lo tanto también el idioma de la Torá y el idioma hebreo, todo eso procede de Binah. Es decir, y ahora me refiero al nivel cosmogónico, es decir, me refiero al nivel colectivo de la existencia. Em, Nosotros tenemos la posibilidad de conectar de manera innata, la tenemos porque está en nuestra esencia, con esos niveles superiores de conciencia, en este caso la Vina, y llegar a comprender todo lo que hay escondido en los secretos de esos textos de la Torá, que por cierto, cuando se entregaron, la Torá no se entrega en palabras, ni se entrega con vocales, ni nada de eso. La Torá se entrega con todas las letras de seguido, igual que se entrega un código informático, exactamente igual. Luego después, los rabinos y toda la tradición masorética le pone los puntos, los separa por palabras, etcétera, etcétera. Pero la Torá no se entrega como hoy leemos la Torá. Es por eso que la Torá tiene tantísimas posibilidades, ¿no?, de interpretación. Entonces, bueno, lo interesante aquí es tener claro que para nosotros debe ser prioritario acceder a esos niveles superiores de conciencia. Y para acceder a esos niveles superiores de conciencia, tenemos que tener muy claro que el lenguaje hebraico, que el alfabeto hebreo, que se compone de 22 letras, como tú muy bien decías, no es un alfabeto y no es un alfabeto normal, sino que son 22 caracteres computacionales de la misma manera que se programa en base 16 o en base 8 o en binario. De hecho, te diré más, un gran amigo mío, que es Guillermo Bergman, descubrió el lenguaje binario que está oculto en la Torah. Y eso es absolutamente alucinante. O sea, eso era para que estuviera en la primera plana de todos los diarios, por supuesto, papers científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate lo que ellos hicieron. Ellos agarraron la Torah, convirtieron las letras en números y los números lo pasaron al lenguaje binario. Es decir, con la gematría convierten la palabra a gematría, a valor numérico, y ahora tienen la genialidad de convertir el valor numérico a lenguaje binario. Y empiezan a salir ceros y unos, ¿no? Y ahora, esos ceros y unos los van colocando todos seguiditos en el orden que viene el texto, y al final lo que ven, se apartan, lo miran de lejos, y lo que ven son dibujos, píxeles, blancos y negros. Vi el video en tu canal, así que después voy a dejar acá en la descripción el enlace para las personas que quieran ir a verlo porque es maravilloso, porque Sí, realmente lo que se ve en el dibujo es lo que dice. sí, tiene relación, Claro, justamente, sí, 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 es justamente. maravilloso, es maravilloso. No, 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 esto es infinito hacia adentro y hacia todos los lugares que queramos, y aún así está contenido, como decías antes, en Sí, algo que no lo podemos pensar como infinito. claro. Las letras, bueno, el tema de las letras es algo que a mí me impacta, porque es algo como que cuesta creer que algo llamado letra, que nosotros estamos acostumbrados a que conforman idiomas, Mm, son en realidad cuantos de creación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me había pasado también con las letras sánscritas, que son su sonido, y acá hay una distinción que me parece que es importante, su sonido crea formas a partir de la resonancia. Es decir, básicamente las letras sánscritas, el idioma sánscrito sí es una lengua muerta, no se usa más. Pero uno conecta con el sonido de esa letra. Y aquí con las letras hebreas conectamos mucho a través de visualizarlas y también a través de su sonido. mm. Y ya me dirás vos de cuántas maneras más, y esto también nos lleva a algo que a mí me fascina y que de experiencia propia decir que funciona maravillosamente, que son las meditaciones cabalísticas, dentro de las Sí. cuales están las meditaciones con las letras hebreas, los nombres de Dios y todo ese universo maravilloso que se abre a partir de Sí, entender que son cuantos de la creación. Me gusta llamarle así a mí, no sé si está bien dicho. sí, yo concuerdo con tu apreciación.
Yo añadiría dos cosas. Te has referido primero a las letras hebreas. Las letras hebreas son realmente son los ladrillos de la creación. Las letras hebreas son, de hecho, si tuviéramos que incardinarlas dentro del sistema astral, dentro del árbol de la vida, que en definitiva el árbol de la vida lo que nos está mostrando también es el sistema astral, las letras hebreas serían el espíritu, el alma de los planetas o de las estrellas. Es decir, sería el alma del software, que cuando el software funciona en piloto automático porque la persona es ignorante, lo que hace el software es machacarle la vida y hacerle la vida que sea un auténtico infierno. Y lo que se vive es lo que se llama el tikkun, y el tikkun siempre es duro. Tikkun significa reparación en hebreo, es decir, vivir acontecimientos duros. Existe un tikkun olam, tikkun de la humanidad, y existe un tikkun personal. La humanidad en conjunto no tiene libre albedrío, el ser individual sí tiene libre albedrío. Esto nos llevaría para escribir otro libro, pero bueno, no me quiero desviar por ahí. Pero lo interesante es que la letra en hebreo, la letra hebrea se dice ot, alef taf. Si tú le das la vuelta, te sale la palabra ta, y ta significa célula. O sea que imagínate ya la trascendencia, pero cuando habla de célula, no solamente se refiere a una célula biológica, sino se refiere a ese cuanto de energía, de potencialidad, como se estudia en la cuántica, de estados potenciales, de posibilidades que genera la voluntad del observador. Y esa es la realidad. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Se necesita de una conciencia para que se manifieste esa potencialidad, inclusive de las letras hebreas? La respuesta es que sí, y por una razón muy sencilla. Si tú no eres consciente, no funciona. Desde el momento en el que eres consciente, eso se activa en ti, en tu alma, y entonces funciona. Paralelamente, tu mente también se va limpiando. O sea, la clipá de la Binah se va también cada vez que vas estudiando y aplicando lo estudiado. Es decir, todo va junto. Es decir, en la cábala no se trata de una cábala teórica, se llama de lo que se llama Maaseh Kabbalah. Es la cábala práctica. De la cábala práctica. O sea, no me vale de nada aprender cosas y luego no las aplico en mi vida. Primera aplicación práctica, señoras y señores, hagan en su vida aquello que les haga felices. No hagan otra cosa. Punto uno, porque vinimos a eso. Luego Entonces, tenemos un tikkun, pero vinimos a eso. Yo solamente te digo esto. La vida son 4 días y ya hemos vivido 3. Exactamente. O sea que, imagínate cómo está el tema. Entonces, bueno, esa es la primera matización que te quería hacer. La segunda, en cuanto al idioma sánscrito. Fíjate qué interesante que los sabios hablan de que el idioma sánscrito genera geometrías, mientras que el idioma hebreo es matemática. Sería más o menos el paralelismo que podríamos hacer. Y luego, en cuanto a cómo se utilizan las letras, fíjate que yo en mi escuela, uno de los programas troncales principales de mi escuela es un programa de letras hebreas. Con total honestidad, hay mucha información acerca de letras hebreas en la red, algunas muy buenas de grandes maestros, vídeos completamente gratuitos, ahí están, para que todas las personas estudien. Pero ¿qué pasa? Que para mí lo interesante, y eso es lo que yo quise aportar, es la experiencia de tu conexión con la letra. Y eso yo lo hago en mi escuela a través de un programa guiado que dura nada más y nada menos que 7 meses, donde se va viendo letra por letra en una clase, cada letra, con práctica, con todo, y luego con todo un compartir. Porque luego hay otro elemento muy interesante. Funciona de manera mucho más potente si estás dentro de una vasija de almas que están en sintonía contigo. Es decir, de estudiantes. Sí. Como Estudiamos que juntos. el grupo tiene un intelecto que es propio, ¿no? Correcto. Se llama en la cábala un kelí, una vasija. Sí. Y esa vasija, generada desde el momento en que nuestras almas decidieron que se iban a unir aquí antes de encarnar, ¿no? Porque ya lo decidimos. Sí. En ese momento se reúnen estas almas tan preciosas y generan un grupo que recorre una trayectoria. Entonces, el conocimiento de la letra permite lo que los cabalistas llaman vestir y desvestir la letra. Ajá, ¿Qué ¿y es eso esto? sería? ¿Qué es esto? Si tú ves una letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y tú no sabes lo que es la Aleph, ni sabes nada de la Aleph, pues es como el que mira, como la vaca que mira pasar al tren. Igual. Ves un símbolo
si bien ya hace algo en tu mente, porque las letras hebreas son muy potentes, pero en el momento en el que tú empiezas a conocer sus cualidades, conocer sus asociaciones, conocer sus gematrías, conocer las palabras importantes del hebreo bíblico, del hebreo de la Torá, Sí, sí, que sí. tienen que ver con la Aleph, conocer los nombres de Dios que tienen que ver con la Aleph y el significado profundo de la Aleph, y así con todas las letras, entonces activas, cada vez más vistes, cada vez más la Aleph que hay en ti. Bien, Porque entonces, porque la Aleph no está fuera de ti, la Aleph está en ti y todas las letras están en ti. claro, entonces destacar que no es un estudio intelectual, sino que desde el intelecto, desde comprender, desde la comprensión, vamos descorriendo velos Eso es. de algo que tenemos dentro que es creatividad infinita. Y mira por qué digo infinita, porque se me acaba de ocurrir algo mientras vos hablabas. Aleph, por ejemplo, como cualquier otra letra, tiene un nombre que se escribe, en el caso de Aleph, corregime, es Aleph, Lamed, Fe, ¿verdad? Sí, P final, sí. Luego, cada una de esas se escribe de una manera, entonces la podés desplegar. Mm, Y así podés infinitamente ir desplegando. claro. Entonces, toda esa información está plegada dentro, esperando ser desplegada. Por lo tanto, lo que Raúl creo yo que nos querés decir es que como que uno se viste, ¿no? Permitiendo absorber la energía infinita, porque ese despliegue es infinito. Porque cada letra que aparece la podés seguir desplegando y seguir desplegando, seguir desplegando, y estamos Mm, en algo finito que contiene un mm. infinito. Y eso es Eso, maravilloso. sí, eso era. Solamente esto es para que todos los físicos y matemáticos del mundo abandonaran lo que sea que están haciendo y se dediquen a estudiar cábala. Claro, Pero dejemos de buscar los decimales del número pi y nos pongamos a desplegar los nombres de Dios, por ejemplo. exacto, me lo has quitado de la boca, justamente. ¿Eh? Despleguemos o despleguemos cada letra, ¿no? Claro. Esto es un tema absolutamente fascinante porque te das cuenta de realmente en el entorno virtual en el que vivimos. Nos parece real y parece muy real. Y cuando una persona lo pasa mal, le parece que es muy real que lo está pasando mal. O Claro. cuando una persona disfruta mucho, le parece muy real que disfruta mucho. Pero en realidad, si nosotros pensamos en el momento, en el justo antes de irnos a dormir, o justo antes de dormirnos, por mejor decir, en ese mismo instante es el mejor instante en el que uno puede tomar conciencia para ver realmente cómo uno es una conciencia, es alma, es pura conciencia, es esencia. No somos este Y cuerpo. Hay que comprender no, eso. no, el cuerpo es simplemente, que no es poco, el cuerpo es un instrumento maravilloso para precisamente gozar de experiencias en este entorno en el que Y estamos. no Está deja de escrito en la ser un Torá. holograma. Sí, sí, pero está escrito en la Torá. El ¿Sí? hombre fue hecho para moverse, es decir, al hombre se le dota de un cuerpo y se le dota de un cuerpo no por casualidad, sino porque el cuerpo, el avatar, es lo que le va a permitir jugar el juego. Porque si no hay avatar, ya me dirá cómo juegas el No, juego, ¿no? Entonces, obviamente. esa es la historia, ¿no? Y bueno, sencillamente las letras hebreas, como tú bien decías, tienen muchísimas aristas con las que se pueden explorar, pero te has referido a las meditaciones cabalísticas y las meditaciones cabalísticas son, para mí, en lo personal, y para todos los que lo han experimentado en mi escuela en particular, también, fíjate que cuando empezó el tema este de la pandemia en 2020, yo me puse a subir meditaciones en mi canal YouTube y hubieron días que estuvimos meditando 1500 personas a la vez. Eso fue una cosa alucinante que ni siquiera yo me lo podía Maravilloso. creer, ¿no? Sí, ni siquiera yo me lo podía creer. Es decir, fue increíble. Y luego lo que hice fue agarrar todas las meditaciones, empaquetarlas, ponerlas en un sector de mi escuela y dar acceso gratuito a todo aquel que quisiera, sin publicidad de YouTube, ni ninguna interrupción, ni nada de nada, ¿no? Y también las tenés en YouTube, ¿verdad? En el canal de YouTube también están las mismas. Las tengo en el canal de YouTube, pero no prometo que haya interrupciones, porque inclusive Claro, tú sabes sí, que YouTube, aunque le digas que no quieres sí, te pone igual anuncios, a... eso es. Entonces yo por eso decidí que era muy bueno sacarla de ese entorno y que las personas pudieran meditarla ya. Claro, Entonces, sobre todo eso, si es una meditación, que la claro, eso es tremendo. interrupción...
Eso es tremendamente transformador. Ni te imaginas la cantidad de personas que me han escrito miles de emails diciendo lo que ha supuesto esta transformación en su vida. Y bueno, yo encantado y orgulloso de contribuir y también con la responsabilidad, ¿no? De saber que de alguna manera uno está volcando, hay un conocimiento que a su vez yo he aprendido de otros maestros, desde Albert Gosland, desde Rabbi Alon Anabá, con el que me une también una relación muy especial, personal. Ahí en mi canal también está la entrevista con él personal que tuve en Cefat, en Israel. Ujú. Y, en fin, y luego maestros que no son propiamente cabalistas. Esto también hay que decirlo, ¿eh? Yo digo que las personas que más te enseñan el conocimiento de la Kabbalah son tu entorno cercano. Sí. Como Por- decía Enrique Corbera, que lo nombraste, como dice al principio, uno duerme con el maestro, uno trabaja con Sí, el maestro. No hay que ir a buscarlo sí, a la sí. India, no hay que ir a buscarlo a ningún lado, No, aunque también no. podemos ir a buscar a alguien particular, pero uno duerme con el Cierto, maestro, esto me encanta, porque cierto. es real, es así. Así es. Y algo que a mí me pasó, por ejemplo, con las meditaciones cabalísticas, es que yo mientras estudio, o sea, yo soy una persona que me gusta estudiar hasta el fondo de todo lo que puedo saber, pero con Cábala no puedo, como dijiste, No necesitamos puede. varias vidas y varias encarnaciones. Este, Te tienes entonces que especializar. dije, Es que Ale, te tienes que especializar. claro, Tú en la tenés que cábala, irte a claro, un... tú en la cábala tienes que decidir qué camino quieres seguir. Porque hay muchos caminos. Por ejemplo, está el camino del revelar secretos con la gematría. O está el camino que eso ya es, vamos, eso ya es todo el mundo. O está el camino de revelar los secretos de tu propia alma y ayudar a otros con un trabajo psicológico y terapéutico, ¿no? Ahí hay que decidir porque es que no te da la vida. No, por eso, pero entonces lo que yo hacía era, mientras voy estudiando lo que más afinidad conmigo tiene, que es por donde uno tal vez empieza porque entiende más, porque se siente más a gusto Mm. con ese, con esa parte, voy a ir haciendo las meditaciones cabalísticas. Porque algo, o sea, si voy a esperar a terminar de estudiar esto para practicar, no, porque no es ese el orden en la cábala, que de pronto es el orden en otras cosas, pero no en la cábala. Entonces dije, Sí, bueno, voy a ir haciendo las meditaciones cabalísticas. Y ahí es cuando encontré las meditaciones que vos proponías con el Magen David, con los nombres de Dios. Y bueno, esas meditaciones doy fe que son sumamente transformadoras, sumamente poderosas, pero como decíamos antes, cuando uno le pone la intención y la conciencia, ¿no? Pero yo creo que también en un punto funcionan por sí solas, aunque uno no sepa mucho. Por eso alentar a las personas a que hagan estas meditaciones aún sin haber profundizado en Cábala, sin haber estudiado los conceptos y demás, porque tiene conceptos que son realmente muy minuciosos, porque cada cosa se puede desmenuzar y seguir desmenuzando desde la Cábala. Cada cosa, hay algo que es global y después vamos a lo particular, que es sumamente minucioso, pero mientras tanto conectar con esto, porque si bien nos puede parecer que no entendemos lo que dice, nos puede parecer las letras simplemente símbolos, tu alma, tu alma sabe. Tu alma sabe. Es esto. Ahí está el secreto, creo yo, de poder conectar aún si uno no lo conoce desde el intelecto. Y si aún sí, uno no comprende por qué dentro de un Magen David, no es el único tipo de meditación, es uno, pero ¿por qué dentro de un Magen David? ¿Por qué encendemos lucecitas, en fueguitos? ¿Por qué hacemos todo ese recorrido? Uno puede no entenderlo intelectualmente o racionalmente, pero tu alma, el alma sabe y el alma conoce las letras. Y también creo que cada alma está formada, ¿no? Por 3 o 4 letras. sí. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo por experiencia propia también, es decir, porque yo también lo he vivido y lo he experimentado. Es decir, yo nada de lo que yo explico es algo que yo no he experimentado antes. Entonces, tanto en las meditaciones cabalísticas, y por eso me movió A a compartirlo, compartirlas. como también, por ejemplo, en el estudio particular de las letras hebreas, que en mi caso fue anterior a las meditaciones cabalísticas, o más bien debería decir simultáneo. O sea que para mí lo ideal sería
un esquema en donde se va simultaneando, pero estoy de acuerdo contigo en que si no empiezas nunca, nunca vas a experimentar. Por lo tanto, Claro. es decir, si te esperas a tener un conocimiento enorme para poder empezar a practicar, entonces no practicaríamos nunca, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que tu alma ya conoce, claro, el alma está compuesta de hecho de letras hebreas. En el momento en el que tú meditas, te digo más, en el momento en el que tú, guiado por un maestro, por ejemplo, escaneas el texto del Zohar o lees la Torá, y si sabes hebreo ya, pues muchísimo mejor si lo haces con esta conciencia, pues tu alma se está alimentando. ¿Qué quiere decir que tu alma se está alimentando? Que el código se está reescribiendo. Esto es lo que quiere decir. O sea, a ver, en términos modernos, si fuéramos una aplicación, ¿nos estamos actualizando la aplicación? Reescribiendo para luego poder para luego, en lo que se llama la era del Mashiach, que es la que estamos viviendo ahora, hacer una actualización pero a lo bestia. Pero Bien, primero hay que reescribir el programa. Es igual, exactamente igual que lo que se relata en la película Matrix, los que lo hayan visto. exactamente igual. O sea, nosotros, ¿quién es el programador? Nosotros, nuestra conciencia. Es muy interesante esa pregunta porque esa pregunta hecha desde la dualidad, un filósofo te diría que no tiene sentido. Sí, obviamente. Pero para que la gente o para que las personas que nos escuchan puedan entender, la verdad es que desde el punto de vista dual, lo relevante no es saber quién ni qué, sino la pregunta, la búsqueda de quién o qué. La búsqueda es lo relevante, la pregunta es lo relevante. Como decía Matrix, es la pregunta lo que te mantiene vivo, es la pregunta la que te empuja. La respuesta va a llegar porque, como tú muy bien has dicho, yace en algún lugar de ti. ¿Eh? Claro, Y lo interesante, cuando se es crea la pregunta conectar. ya está creada la respuesta. Y yo voy más lejos. En realidad no es que la pregunta se cree o se crea, es que la pregunta existió antes de ser creada. Lo cual ya nos lleva a Claro, una paradoja ya no, absolutamente... los físicos nos encanta ir por ahí porque la creación ya está terminada y este mundo aún no empezó. Todo está sucediendo Sí, ahora. Por lo tanto, eso es. ahí entramos en el no tiempo, pero claro, nosotros vivimos en algo que sí tiene un tiempo lineal, porque tenemos una historia, Sí. nacimos en un año, nos vamos a morir en otro año, venimos reencarnando, vamos a seguir reencarnando, vaya a saber Mm. lo que nos toca, pero todo está contenido en ese punto y el tiempo es parte del holograma en donde se tiene que Mm. desplegar esa creación Mm. para poder ser experimentada. Completamente de acuerdo. El único matiz que yo te haría, y es simplemente recomendar una película, en este caso una serie de televisión, que yo creo que ayudaría mucho a las personas a comprender. Yo no sé si en tu caso conoces la serie de Star Trek, una serie Sí, de hace muchos años. Bueno, hay varias series de Star Trek que se hicieron, pero hay una particularmente que es del Capitán Picard, Jean-Luc Picard, interpretado por Patrick Stewart. Y en uno de esos capítulos ellos utilizan constantemente la sala holográfica. Ahí fue donde yo tomé conciencia por primera vez del concepto de holografía, con la sala holográfica de Star Trek. Yo te digo, Star Trek es toda una enciclopedia, es una preparación muy potente de conceptos muy avanzados para estudiar Cábala. Entonces, cuando se metían ahí, había uno de los programas que era Sherlock Holmes y el profesor Moriarty y todo el entorno de Baker Street, donde los personajes de la nave pues se metían a jugar, a echar un rato allí, a pasar el tiempo charlando con Sherlock Holmes, con el profesor Moriarty, etcétera. Bueno, Moriarty en un momento dado toma conciencia de que vive dentro de un holograma. Fíjate el episodio lo que es, ¿eh? Y tal es el poder de profesor Moriarty, que era el malvado, que tiene la capacidad de abrir y cerrar la puerta del holograma para poder entrar y salir. bien, Increíble, ¿no? ¿Qué sí, pasa? Que ese jueguito, ese programa holográfico estaba probablemente almacenado en una computadora o en un disco duro, y ese disco duro lo conectaban a la sala holográfica y el programa funcionaba. Pero claro, uno de los personajes toma conciencia de que él es un personaje y de que él
está en un mundo que es virtual. Exactamente igual de lo que nos pasa a nosotros cuando despertamos del sueño. Es decir, por eso muchas veces, como decía, vuelvo a citar a mi maestro Antonio Blay, lo interesante no sería, desde este punto de vista, ir trabajando con técnicas particulares, con sistemas particulares para curar una enfermedad o para salir de una mala situación, porque entonces es como el que está soñando y dentro del sueño busca soluciones particulares a sus problemas particulares. Exacto. Cuando en realidad lo que se trata es de despertar. Exactamente. En mi canal hablamos mucho de esto, diciendo que estamos acostumbrados, como empezamos nuestra charla, a hacer todo desde el esfuerzo, traduciéndolo un poco esto que vos decís, en el mundo de las formas, y en realidad lo que tenemos que hacer es bajar Atzilut a Malhut, es decir, traer la solución que ya existe, que ya está creada, a este mundo de las formas, que yo le llamo 3D, mundo de las formas, en mi canal. No uso la palabra Malhut porque no uso el hebreo mucho aún, para que las personas también vayan entendiendo, pero Malhut es el mundo de las formas, es el mundo de la acción, y la traducción es el reino. Mejor traducción, mejor palabra para utilizar, imposible, porque ahí nos posiciona qué es lo que realmente somos, ¿no? Y dos cosas que me aparecieron ahí cuando estábamos hablando de esto, que la creación ya está terminada y que en realidad todavía no comenzó, y el despliegue del tiempo, y este encuentro que nosotros estamos teniendo en esta aparente realidad que tiene tonos de realidad, en realidad ya sucedió, todavía no empezó. Vos respondiste la pregunta antes de que yo te la haga, y las personas que nos escuchen ya lo escucharon antes de que nosotros grabemos este encuentro. Y es una paradoja loca, pero es que así es como realmente funciona. Luego nosotros tenemos una apariencia que tiene que ver con los 5 sentidos, que es la manera en que nos conectamos con esa realidad, y que necesitan un despliegue de espacio-tiempo para poder hacer la experiencia y hacer uso de ese libre albedrío que vos nombrabas antes, que lo tenemos de manera individual y que nos permite decidir que nuestro destino no está escrito, que uno puede repasar guiones que ya están creados, pero que uno desde el libre albedrío y desde la conciencia, desde ponerle una conciencia, manifiesta el guión elegido. Y ahí está nuestro libre albedrío. Luego, la segunda cosa que se me cruzó fue darle crédito al querido físico británico Stephen Hawking, aquel que estaba en silla de ruedas, que él es el autor del principio antrópico, que se lo han refutado de 1000 lugares, él lo demostró matemáticamente, y dice algo así: este universo es como es para que aparezca una conciencia y lo interprete. Y le damos todo el pack, por lo menos yo le doy todo el crédito, porque desde ese lugar es una manera interesante de comprender de que nada existe o nada aparece si no está la conciencia del observador que lo colapsa en una realidad. Y tiene que ver con el holograma, y tiene que ver... Y lo bueno de que esto sea un holograma, porque también las personas me preguntan esto: ¿cómo que es un holograma? Si la mesa es densa, y si esto yo lo toco, y si las emociones me pasan por el cuerpo, yo siento miedo, siento tristeza, siento amor, siento alegría. ¿Cómo es que todo es un holograma? Lo bueno que es un holograma es que se puede cambiar, porque si fuera algo real, no lo podríamos cambiar. Lo único real, no sé qué nombre ponerle, pongámosle la conciencia, la teoría del todo unificado, que en última instancia es el amor con mayúsculas, que es lo que los físicos están buscando al unir las fuerzas, porque la física cuántica estudia la conciencia del observador y no otra cosa.
Luego, el hecho de que tenga tonos de realidad hace justamente que podamos disfrutar con el cuerpo, que es otro holograma, pero aún así sabemos que al ser un holograma y que podemos reescribir y reprogramar, como nos decías antes, y que las letras hebreas son el código para hacerlo, nos da esperanza, ¿no? Porque que Sí, sea un holograma implica que lo podemos cambiar. sí, sí, totalmente, totalmente. Porque Y el es la holograma, conciencia del observador la que lo cambia. claro, claro, del observador individual. Es que Es- precisamente el título, volviendo a mi pasado académico, el título de mi trabajo en la universidad precisamente fue la identidad, o sea, el observador consciente en la interpretación de Everett, dos puntos, una identidad ramificada. Ese será el título. O sea que al final de lo que se trata es que tomemos conciencia de que nuestra identidad per se es ya ramificada, es decir, ofrece múltiples potenciales, múltiples caminos y que ahí está nuestro libre albedrío, en elegir uno, otro o el de más allá. Pero la clave también la has dado tú. ¿Qué camino es el que me va a ofrecer una experiencia que me haga sentirme más cercano a esa esencia, el que me produzca mayor felicidad? ¿Y qué camino me va a producir mayor felicidad? Lo que expliqué antes, en palabras sencillas. Todos los que estén viendo este vídeo, que inmediatamente reflexionen y hagan aquello en la vida que de verdad les hace felices. Que lo hagan ya, porque el momento en el que estamos viviendo en la humanidad, que es de un proceso de teshuvá, de rectificación, de un proceso de volver al origen masivo, desde luego la oportunidad está ahí para quien la quiera agarrar. Y quien no agarre la oportunidad se queda fuera. No te digo que en otro videojuego, en otras pantallas, en otros entornos, no haya otras oportunidades distintas. Pero aquí, en este entorno, no la hay. O sea, ya nos están dando la oportunidad de cada vez más posicionarnos en qué punto queremos estar como conciencias individuales. Y ahí está el libre albedrío individual. El individual existe. Y yo iría más allá, a ver si estás de acuerdo. Son ideas que se me ocurren mientras vamos hablando. Uno tiene libre Esto, esto, albedrío, esto, es, esto es ciencia, ¿ves? Estamos haciendo ciencia. estamos haciendo ciencia. El libre albedrío, a ver, por ejemplo, una vez que yo conozco, porque yo siempre hago la distinción de aprendemos a palos o aprendemos con el conocimiento. Cuando aprendemos con el conocimiento tenemos control. Cuando aprendemos a palos tenemos que recibir lo que llega y ver qué hago con eso y para qué me Sí. llegó, que ya es un Si puede, montón, claro, ¿no? si puedes agarrarle el palo al otro para que no te pegue, bueno, pero Claro, exacto. Entonces lo que tratamos de compartir es justamente aprender con el conocimiento y no a palos, o evitar al menos esto, ¿no? Lo doloroso, porque no vinimos a sufrir a este mundo, como dice Raúl, ya hay que empezar a hacer lo que a uno le gusta, porque este instante de tiempo que no existe, no va a volver nunca más. No sí. existe, pero no va a volver nunca más. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Tenemos que ver lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, volviendo al libre albedrío, una vez que uno conoce, por ejemplo, un niño pequeñito no sabe que tal vez si mete los dedos en el enchufe le da electricidad. Pero cuando uno aprende que no hay que meter los dedos en el enchufe, si bien tiene el libre albedrío de poner los dedos en el enchufe o no poner los dedos en el enchufe, elige no poner los dedos en el enchufe, porque el conocimiento nos lleva a que si bien tenemos libre albedrío, sabemos qué tenemos que elegir. Que no es un libre albedrío a tontas y a locas, sino que justamente con el conocimiento se va haciendo hasta cada vez más sutil, creo yo, y ni siquiera tenemos que estar eligiendo tanto, porque uno ya sabe el camino, ya sabe por dónde, ya sabe qué. Muy cierto. Y tenemos el libre albedrío, pero es como que sería cada vez hasta menos necesario cuando uno va transitando un camino, llamémosle espiritual o con conciencia, en donde ya no vas a necesitar ni siquiera tener que elegir, ¿no? Sí, es justamente lo que dice Neo en Matrix, perdón, lo que le dice el arquitecto
a Matrix, al final de la primera película de Matrix, que me parece un tratado cabalístico de altísimo nivel. Yo la Le vi hace dice, muchísimos años y no recuerdo esos detalles. La vi con mira, otra conciencia también, ¿no? mira, yo te recomiendo, Volverlas a ver. sí, sí, que las vuelvas a ver las cuatro, porque ahora hay cuatro, ahora recién salió la Sí, cuarta. Y sí, sobre la cuarta, yo hice un análisis cabalístico en mi canal. sí, lo vi, lo vi, lo vi. O sea que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Es un video que está en el Eh, canal de Raúl, que también después en la cajita voy a poner el enlace, porque a las personas les va a dar curiosidad todo esto que estamos hablando, que vos ya lo sí, tenés sí, estructurado y armado y publicado. sí. Sí, Entonces, referente al libro albedrío, que era el tema que tú me estabas planteando y sobre el que estábamos charlando, en realidad el libre albedrío, como tú muy bien decías, cuando llegará un momento de la conciencia, en la evolución de la conciencia, que cuando el muñequito se dio cuenta de que está dentro de un holograma, el único motivo que entenderá para el cual vino aquí será para entender por qué eligió lo que eligió, porque la elección ya la hizo. exacto, Y el oráculo se lo dice a Neo en la primera, le dice, claro, has venido, la elección ya la hiciste. Porque le dice, ¿qué debo elegir? No, no, si la elección ya la hiciste. Solamente has venido para entender para qué y por exacto, qué. Es decir, para permitirte tener una experiencia, y aquí volvemos al tema de lo experiencial, para permitirte poder tener una experiencia y esa experiencia que te haga actualizar tus potenciales como alma y que te haga reescribir todo lo que tienes que reescribir dentro de ti. Y a pesar de que estoy usando muchas veces un lenguaje que puede parecer muy informático, cibernético, frío, pero sin embargo somos seres humanos y tenemos sentimientos y emociones. Y los sentimientos y emociones, yo siempre explico que es lo que graba a fuego todo lo que tú quieras, tanto el deseo como el miedo, como el dolor, como la alegría. O sea, todo te lo graba a fuego la emoción. La emoción, pero no racionalizada, sino la emoción sentida y vivida y sobre todo aceptada. Por eso yo siempre enseño, y ya desde el plano terapéutico, cuando una persona está en depresión, y muchas veces me vienen a decir, no, es que esta persona está en depresión, hay que dejarla, o sea, hay que sacarla de la depresión. Digo, ¿por qué? Digo, permítala que viva una señora depresión. No sé si me explico. O sí, sí, sea, sí, yo te es, entiendo. es, es una óptica completamente distinta de la que se tiene normalmente. En el momento en el que tú tienes dolor, lo lógico es que querer salir del dolor. Y te lo digo por experiencia propia, porque he sufrido un dolor físico terrible. Pero si no es porque estás en ese dolor, no aprenderías la lección o no tendrías la experiencia de lo que es el dolor y por tanto no podrías valorar el contraste en este mundo dual de lo que es no dolor. Y a su vez, si no lo aprendiste ahí, va a volver a aparecer. Claro, claro. ¿Eso es el ticún, Raúl? Eso es el Tikkun y va mucho más lejos, porque el Tikkun además implica toda nuestra genealogía. Va muchísimo más lejos. O sea, estamos hablando de la conciencia de un árbol, de un clan. Estamos hablando de diferentes niveles de conciencia. Nivel individual, nivel familiar, nivel colectivo, nivel de país, nivel planetario, nivel... Y ahí podemos hacer todos los niveles que queramos, ¿no? Y Y es, cuando se genera, por ejemplo, en los programas de mi escuela, que te expliqué que cuando se genera una vasija, ahí se crea una conciencia de un nivel colectivo, ¿ves tú? Con una determinada frecuencia. Y esa vasija ayuda muchísimo a que todos los estudiantes, inclusive yo, todos los que pertenecemos a esa vasija, todos que tenemos que ver con esa relación, nos beneficiamos de todo el trabajo de cada miembro y de su árbol genealógico al completo. esa parte no la consideraba porque yo tengo grupos de estudio y siempre les digo, no se preocupen que si uno entiende, es como si por ósmosis Mm. todos terminamos entendiendo. Cuando, Totalmente de acuerdo. Mira, te cuando es cuento una un anécdota. grupo, Sí, te cuento una anécdota. Más de una vez me ha pasado que algún alumno viene y dice, Raúl, quizás en la segunda o tercera clase, ¿no? ¿Qué sé yo? Dice, Raúl, no entiendo. ¿Qué hago? Digo, seguir viniendo. claro, claro, sí, y Digo, después, seguir viniendo. y no te pasa que también de pronto dan ese salto cuántico de entendimiento que como Sí, que
en Argentina decimos te caen todas las fichas, no sé si en España también se dice así, Sí, como que sí, te sí. caen todas No las sé. fichas de golpe. Sí, Y vos totalmente. decís, bueno, yo eso le llamo salto cuántico por deformación profesional porque me encanta, porque un salto cuántico por definición no media tiempo alguno, ocurren las dos cosas a la vez. No entendés y entendés a la vez y de repente conectás y ¡guau! Te Así cae es. toda la información. Por eso yo estoy de acuerdo con esto de que los grupos tienen un intelecto, le llamo yo, que los define, y no había pensado y no lo había visto desde este lugar que vos me estás diciendo de la genealogía, que trasciende, ¿no? Mm. Trasciende Sí, sí. las Yo, fronteras del grupo. claro, fíjate que yo al árbol genealógico lo defino dentro de mi metodología de trabajo como un solo ser que se extiende en el espacio-tiempo, pero es un solo ser, es una sola conciencia, refiriéndome a una conciencia colectiva genealógica. Y cuando buscamos el origen de todos los árboles genealógicos, en realidad al final de todo, en el espacio y el tiempo, estamos con seres humanos que fueron el origen. Esto se ve muy bien también en programación informática, por ejemplo, cuando se habla de inteligencia artificial y cuando se quieren hacer simulaciones para ver cómo se desarrollan generaciones de soluciones a problemas, ¿no? Entonces es muy interesante porque es todo un desarrollo evolutivo consciente en búsqueda de soluciones, que es en definitiva de lo que se trata nuestra encarnación aquí. Y es de lo que se trata nuestro árbol genealógico. Y en última instancia tiene que ver, bueno, yo también estudié biodescodificación, cuando uno dice, bueno, lo sano yo y sano el árbol hacia arriba y hacia abajo, aunque los de arriba no estén Sí, vivos, ¿no? Encarnados. sí, Esto es sí, así. Yo lo veo como que es un gran campo cuántico de información y es sabiduría. Y que sí. siempre va a generar que se vaya limpiando, que se vaya... Sí, es un juego. En fin, sé que puedo decirte lo que te voy a decir. En realidad, como decía un maestro mío, ni los vivos están tan vivos, ni los muertos Y los están tan muertos, muertos. sí, tal cual. Entonces, estamos en una posición en la que yo siempre digo que nosotros ya estamos muertos, pero también estamos vivos. El gato de Claro. Schrödinger, como tú bien sabes. Es decir, da igual. Al final, lo que importa es tener la experiencia y, como tú bien dices, sanar el árbol, en definitiva, lo podríamos interpretar como eh, conectar con la conciencia de mi genealogía y con su lógica dentro del árbol. Hablábamos antes del lenguaje matemático y de que hace falta una nueva matemática para que se pueda llegar a formular y explicar todo lo que nosotros hablamos, ¿no? O todo lo que estudian los cabalistas. Pero yo creo que una de las lógicas más potentes es la de la Kabbalah y la del lenguaje hebreo. Para mí es el lenguaje matemático, como te digo, del siglo XXV. Sí, yo estoy de acuerdo con vos en eso y también me pasó de reconocer, yo soy, para los idiomas soy bastante dura, o sea, para los idiomas tradicionales, convencionales, me cuesta Mm. realmente, pero no me cuesta, estudio hebreo bíblico y es recordarlo, como vos decís, es Sí. recordarlo, le encuentro toda la lógica. Y me emociono cuando leo y entiendo, porque al principio era leer como un nene de 6 años, ¿no? Como cuando todos empezamos a leer, que leemos letra por letra y sílaba por sílaba, pero uno se da cuenta de lo maravilloso de todo lo que hay detrás. No sé si nos damos cuenta real de todo lo que hay detrás, pero uno sabe todo lo que hay detrás, aunque no lo podamos definir, porque definirlo sería imposible, ¿no? Porque ya sería etiquetar, ya sería encerrar, y esto no es así, pero estoy totalmente de acuerdo con eso, no solo desde un punto de vista que podemos racionalizarlo, sino desde un punto de vista de que es por ahí. Esa es la sensación, es por ahí, es por acá, es Mm. esto. ¿Sí? Y acá está todo. Y acá Acá vas a está todo. encontrar todo. Acá está todo. Eh, y bueno, estaría horas charlando con vos, Raúl. No sé cómo vas vos de tiempo porque no hemos acordado mucho No, inicialmente. pero lamentablemente ya no tengo mucho tiempo Claro, bueno, por para... eso. Contanos,
dónde te encontramos. Yo igualmente lo voy a publicar debajo de este video, dónde te encontramos, en las redes, tu escuela que tiene una página, tenés un sistema que es propio, una metodología que vos creaste con todo esto que nos has contado y con mucho más que seguramente has estudiado y has trabajado y comprendido. Es una metodología maravillosa. Yo participé de una sesión, porque bueno, das sesiones y también tenés planes de estudio, como vos contabas, que son largos y por eso también son sumamente potentes, porque uno necesita tiempo para decantar información, para que se despliegue, como decíamos antes, esa información que ya tenemos dentro. Así que bueno, contanos un poco dónde te encontramos y bueno, agradecerte por esta charla que podríamos seguir horas. Sí, la verdad es que podríamos seguir ahora y ya nos emplazaremos, ¿no? Para otra charla, para continuar esta. Pero sí, nosotros, bueno, hablo de nosotros ya en plural porque ya no soy yo solo, sino que ya somos un equipo de personas que afortunadamente Akadosh Baruj Hu nos bendice para que nosotros podamos seguir expandiendo este conocimiento y podamos seguir invitando a que más personas conozcan acerca de la metodología, que en definitiva son metodologías de conocimiento de uno mismo. En definitiva no es nada que no exista ya, que no haya existido y ahora solamente lo estamos recordando, como bien decíamos, ¿no? Yo lo único el único crédito que me puedo atribuir ha sido el de actuar, digamos, de canal de esta decantación de ese conocimiento y mostrarlo y enseñarlo para que otras personas puedan beneficiarse de él. Y además, como tú bien sabes, porque tú estuviste en alguna de las sesiones del viernes, de los viernes, pues sabes exactamente a qué me estoy refiriendo, ¿no? A ese lenguaje que se plantea ahí y a ese movimiento de energía y de conciencia. Entonces, bueno, se me puede encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, por supuesto, que es mi canal principal, donde más me he prodigado, digamos, a lo largo de los años. Y será un placer, pues, para todas las personas que tengan cualquier inquietud, cualquier duda. Y sobre todo para las personas que tengan, yo siempre lo digo, la demanda interna, el hambre interna de saber más acerca de sí mismo y personas que tengan un dolor particular que no sepan gestionar, porque yo lo miro mucho desde el punto de vista terapéutico, al menos en primera instancia, para luego pasar ya a enseñar o a relacionarlo con todo el aspecto metafísico. En la Cábala diría, estamos empezando por Malhut y vamos subiendo para arriba, para arriba, para arriba, y luego ya iremos con la metafísica. Pero la metafísica va a estar ahí siempre, ¿no? Claro. Entonces, ahí me podéis encontrar. Y bueno, a ti, Ale, pues agradecerte mucho tu invitación. Ha sido un placer enorme. Fíjate que no sabía que teníamos cosas en común, como por ejemplo la física, pero yo desde la filosofía y tú desde el aspecto más técnico, pero fíjate qué interesante, ¿no? Y ahora pues estoy estudiando como estás tú estudiando, ¿no? Hebreo bíblico, Kabbalah, en fin, te felicito sinceramente porque para mí es el camino. Para mí, te digo, no hay otro camino. Sí, yo, bueno, llevo años también estudiando muchas cosas y también tratando de hacerlo para mí y para ayudar, porque también no es que me dedique especialmente, pero hago sesiones, ayudo a personas y demás. Lo hice a través del yoga. eh, Mi vocación es enseñar y yo creo que dar conocimiento, compartir conocimiento. Enseñar, bueno, es una palabra que tampoco me gusta porque enseño todo lo que yo necesito aprender, como dice un curso de milagros, ¿no? Que también tengo un Así es. grupo, y esto lo cuento, tengo un grupo de estudio de un curso de milagros donde uso el árbol de la vida como arquetipo para dar las clases en un curso de milagros. Es decir, para también decir de que la cábala, que es algo que ahí está todo, acordamos con Raúl y bueno, los cabalistas también lo han dicho desde hace miles de años. Podemos, todas las escuelas espirituales no duales, son buenos caminos, pero vamos a encontrar que están metidos en la cábala, que están ahí. Por eso es que, bueno, no me va a alcanzar la vida, voy a querer vivir muchos años para poder llegar lejos
en saber y en experimentar sobre todo. La parte práctica es lo fundamental. El primer ejercicio es ser felices hoy, como dice Raúl. Mm. Y agradecida infinitamente por esta charla, Raúl. Es un placer que estés acá en el canal El Soñador del Sueño, que sabrás por qué se llama así, y es tu casa para cuando quieras. Un placer, un gusto, y voy a dejar en la descripción todos los lugares donde encontrar a Raúl, inclusive la página de su escuela, que es un espacio maravilloso de crecimiento. Entren, miren, y bueno, infinitamente agradecida, y espero que no sea la última, el último No, encuentro. no lo será. Muchísimas gracias, Ale. Todo un placer y shalom. Gracias. Shalom, gracias.